amigos de La Oruga, este es un nuevo episodio de nuestro podcast producido desde el Instituto de Estudios Peruanos y como ya se han dado cuenta estamos conversando desde hace ya buen tiempo con eh, personas que han sido significativas en los últimos años en la lucha por los derechos humanos, por la construcción de la memoria y estas reflexiones nos ayudan a ver los problemas que tenemos en el país en contexto histórico, a verlos en su proceso. Uno de los temas que seguramente aparecen como más angustiantes, inclusive en este presente tan difícil del país, es la defensa legal de quienes sufren violación a sus derechos humanos. Y ahí hay varios temas. Primero, que la defensa legal acaba siendo muy difícil de conseguir. Y por otro lado, que está muy estigmatizada. Así como están estigmatizados los que protestan, digamos, o las víctimas, también los son quienes defienden sus derechos. Son acusados de diferentes cosas, como procaviares o rojos o algunos de estos rótulos que desde los medios de comunicación o desde las redes o inclusive desde el poder se les asignan. Pero digamos, detrás de estos rótulos lo que hay es una rica experiencia y personas que han ido construyendo esta experiencia y este oficio desde lugares muy distintos. Tenemos la suerte ahora de conversar con Gloria Cano, abogada muy conocida, muy querida y muy reconocida por el movimiento de derechos, directiva de APRODE por muchos años, lo sigue siendo, y que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros un rato desde el Cusco. Gloria, ¿cómo estás? Bien, José Carlos, muchísimas gracias. Pues Gloria, mira, tú sabes en qué momento estamos, es un momento difícil para el país, y entre otras cosas, pues, digamos, pareciera que hay como ciclos que se repiten, ¿no? Que el Perú siempre tiene que estar defendiéndose del abuso de poder y siempre ha habido como necesidad de recurrir a diversos auxilios legales entre ellos para poder socorrer a las personas. Y tú has estado pues muy involucrada en estos procesos desde hace ya algunas décadas. ¿Cómo es que empezaste? ¿Cómo que te empezó tu vínculo con esta idea de, porque igual hay detrás como una cierta idea de luchar por los demás, digamos? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Dónde estudiaste el derecho? A ver, yo estudié Derecho en la Universidad San Luis Gonzaga, en Ica. Yo soy de Ica. Mis padres, mis abuelos, todos son de Ica y bueno, estudié Derecho ahí en la misma universidad. Pero siempre tenía, como decir, la vocación de que en el derecho tenía que servir para algo más, ¿no? Yo pertenecí y todavía sigo ligada con muchas amistades de personas que estuvieron en la Juventud de Estudiantes Católicos o la Unión de Estudiantes Católicos, GEC y UNEC. Entonces, siempre hablábamos de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y de cómo de cualquier profesión que uno eligiera tenía que ser para servir, para lograr un mundo diferente, con justicia, con paz sobre todo, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido el estudiar derecho eh, una carrera para poder servir, para poder ayudar, para poder canalizar demandas, ¿no? ¿Cómo así fue que te vino o que te sentiste más vinculada a digamos, a este interés por los demás, por el próximo? ¿Es una cuestión familiar? ¿Hay una tradición que viene de dónde? No, bueno, mi madre es profesora, ¿no? Mi padre ha sido un empleado público, pero siempre eran personas muy solidarias. Pero como te digo, yo estuve desde secundaria en estos círculos de estudiantes católicos eh, que estaban muy ligados a la teología de la liberación. Entonces, a partir de ahí es que proviene toda esta vocación, ¿no? ¿Y siempre fue tu opción el derecho penal? Mm, la verdad es que había como muchas ramas en el derecho en las cuales uno podía eh,
podía involucrarse, ¿no? En algún momento se pensó en el derecho laboral también, pero eh, se presentó la oportunidad de practicar en un juzgado penal, ¿no? Entonces, de estudiante de derecho comencé a practicar y comencé a conocer más el ámbito penal como practicante, como ayudante, en casi de los años que estudié, estuve en la práctica, o sea, como practicante en juzgados y en salas penales, ¿no? Entonces, eh, digamos que por ahí un poco se fue decantando, pero luego que me gradué, comencé a ayudar y a trabajar también lo que era el derecho agrario, ¿no? Había asociaciones de campesinos sin tierra en Ica que estaban pugnando porque les legalizaran la posesión de terrenos seriazos. Estuvimos ayudando ahí. Luego me convocaron para formar parte del equipo profesional en la municipalidad de Ica, que estaba con el alcalde era de Izquierda Unida. Entonces, estuve ahí y trabajé todo lo que significaba la legalización de tierras, de posesión de tierras en lo que se llamaba antes pueblos jóvenes y después asentamientos humanos, ¿no? Entonces, pero siempre con esa visión, ¿no? De ayudar, en la municipalidad intentamos romper con todas las mafias que habían de tráfico de terrenos y legalizar todos los títulos de propiedad. Y lo logramos. O sea, terminó la gestión del alcalde Aquiles Cabero y todos los asentamientos humanos, no había un solo lote que no tuviera título. Y así se rompía con todas las mafias que habían de personas que traficaban con terreno, lo compraban, lo revendían, lo invadían, etcétera. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Posteriormente trabajé en la municipalidad con esa misma línea, digamos, en la municipalidad de Comas, y ahí conocí a varios amigos, varias personas que también tenían esta inquietud por formar círculos o grupos de abogados que pudieran ayudar a otras personas, ¿no? Y y este grupo de amigos, este grupo de abogados, estaban vinculados a PRODE, ya trabajaban algunos casos con APRODE y son ellos los que me vinculan a PRODE. Y entonces yo había estado trabajando en Comas, luego me fui a trabajar al Callao, renuncié al trabajo en el Callao, en la municipalidad de Callao. La verdad que era demasiada corrupción Mm. y había una situación que yo no iba a tolerar, que te dijeran, bueno, tú eres funcionario de confianza y tienes que firmar esto y firmar esto. Entonces yo ahí rompí, dije que no, preferí quedarme sin trabajo y comencé a ayudar algunos casos que llevaban estos colegas y ahí me fue mi vínculo con APRODE, ¿no? Comenzaron a llegar más casos, más casos, más casos, los casos de Barrios Altos, que fue digamos, el primer caso de mayor impacto que me llegó, ¿no? Retrocediendo un poquito, Gloria, porque, ¿cómo así pasas o decides asentarte profesionalmente en Lima y dejar Ica? Bueno, habíamos pensado tener la posibilidad de estudiar también acá en Lima eh, alguna maestría, completar estudios, ¿no? O sea, uno es consciente de que a veces en las universidades de provincias no tienes todas esas posibilidades de tener a la mano, digamos, capacitaciones constantes. Entonces, cuando terminó mi contrato en la municipalidad de Ica, inmediatamente hubo una nueva gestión y nos sacaron a todos y hubo un ofrecimiento de una persona de poder colaborar con un estudio jurídico acá en Lima. Entonces me vine, eso no se concretó, pero me ofrecieron el trabajo en Comas. Entonces me quedé ahí y a la par que trataba de trabajar y tratar de estudiar,
pero la verdad que me fue ganando mucho la actividad en la municipalidad, pero fue también muy enriquecedor porque conocí gente muy valiosa en esa municipalidad, gente que tenía muchos años de trabajo y comencé a conocer mucho sobre, no solamente sobre lo que yo me había estado tratando de especializar en ese momento, que era ese tipo de derecho administrativo, ¿no? Y volví más bien al derecho penal que ya había estado en mí latente durante todo el tiempo de estudiante, ¿no? Que me mencionabas hace un momento del grupo de colegas que se reúnen con intereses comunes para, digamos, con cierta proyección social o con mucha proyección social, digamos, es algo que hoy, digamos, pareciera extraño, digamos, con el tejido social tan debilitado que tenemos hoy, donde todo el mundo anda fragmentado, suena como algo, como otro país, ¿no? O sea, esa manera de organizarse y proponer eso, vínculos entre personas que pueden articularse luego además a otras instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que ha cambiado esa capacidad organizativa de tejer entre ustedes? Sí, mira, yo siento que ha cambiado mucho. eh, He podido conocer de en estos últimos tiempos, por ejemplo, cuando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanza alguna convocatoria, mucha gente llega y de verdad, o sea, sí existe ese espíritu de poder ayudar, de poder estar, de poder colaborar. El problema es cómo lo mantienes en el tiempo también esa ayuda. O sea, cuando hubo lo del 15 de diciembre en Ayacucho o hubo lo del 12 de diciembre en Andahuaylas, muchos abogados se ofrecieron y estuvieron ahí en primera línea, eh, pero estos son procesos penales que tienen tiempo, que duran mucho tiempo. Entonces, ellos, yo he conversado con alguno de ellos y nos decía, nosotros quisiéramos seguir colaborando, pero también tenemos nuestras propias obligaciones, nuestros propios casos. Y si tienes una actividad procesal que te lleva de que estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 7 de la noche, casi todos los días. Entonces ellos me decían, para nosotros es muy desgastante y no podemos llevar ese ritmo. Entonces, en algunos casos, tanto en Ayacucho nosotros ya estábamos involucrados con algunas personas que habían sufrido la violación a sus derechos por lo que ocurrió el 15 de diciembre, pero estos otros abogados muy comprometidos también nos dijeron, mira, yo no puedo sostenerlo esto en el tiempo y por eso asumimos más casos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, pocos hay. Lo que pasa es que cuando llegas a las instancias penales, eh, son casos que no tendrían por qué durar tanto tiempo en un proceso penal. Debería ser más expeditivo, más rápido, por las propias víctimas, por las propias personas investigadas también, ¿no? Pero lamentablemente nuestro proceso penal tiene una duración increíblemente larga. Claro, se mueve lento, es burocrático. Sí, entiendo también que quizá una diferencia importante puede ser que hoy, eh, en los años que tú nos mencionabas, cuando estabas en comas y empiezas a trabajar con estos colegas, hay una institución, y no solamente es la única, ¿no? Está PRODE, pero hay otras ONGs, también está la iglesia y su red de vicarías y organismos que sirven como articuladores o pueden ayudar a sostener la voluntad de apoyar o de ayudar que tenían los abogados, ¿no? Jóvenes de esa época. Y ahora, pues, ya no hay tanto de eso, ¿verdad? Claro, cuando nosotros teníamos este colectivo de abogados, no solamente veíamos casos penales, veíamos casos de diferente tipo, ¿no? Incluso de violencia de género, habían otros casos que eran de dirigentes sindicales, de dirigentes gremiales, de diversos tipos. Los casos penales que comenzamos a mirar, a tratar de ayudar, sí provenían de APRODE, ¿no? Provenían de un organismo de derechos humanos.
Y tú, lo que dices es cierto, porque cuando comenzó, digamos, la época más fuerte de las detenciones, del fujimorismo, de todas las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos del fujimorismo en el 92, en el 93, eh, eran demasiados los casos. Y entonces estaba PRODE, estaba IDL, estaba CEA, CEAPAS también estaba, COMISET, había un número importante de organismos de derechos humanos que podían conectar a estos colectivos de abogados para apoyar. En esos momentos la legislación antiterrorista solo permitía que un abogado llevara un caso, solo un caso a la vez. Entonces, se necesitaba mucha gente para poder siquiera evaluar el caso, porque tú no podías tampoco sumarte a una defensa sin conocer qué es lo que había detrás. Entonces, lo que hacíamos nosotros era primero acceder al expediente, evaluar, y de verdad que había muchas personas totalmente inocentes que no tenían absolutamente nada que ver y estaban detenidas, estaban en prisión. Y eso a todos nosotros nos llenó como que de mucha fuerza para poder continuar, a pesar de que muchos tenían otras obligaciones, poder darle un tiempo para poder trabajar estos casos. Yo sí me fui involucrando, como acababa de renunciar a la Municipalidad del Callao, me fui involucrando mucho más y casi lo tomé a tiempo completo este tipo de defensas, ¿no? Más o menos como para que quienes nos escuchan tengan un marco temporal, para que, digamos, los que nos están escuchando, APRODE es una de las ONGs más importantes de derechos humanos que ha tenido el país. eh, Francisco Soberón es, si no el personaje más importante, es el más querido, seguramente, articulador de voluntades y de esfuerzos y muy recordado del movimiento de derechos humanos en el Perú e internacionalmente. Digamos, él era la cara visible de APRODE, pero APRODE era más que Pancho. Había una gran cantidad de colegas, abogados y de otras especialidades que, pues por largos años han contribuido en la defensa de derechos, sobre todo en ese periodo tan duro del conflicto armado interno en el Perú y luego en la dictadura de Fujimori. Entonces, es en ese contexto en el que Gloria empieza a realizar su trabajo muy complicado. O sea, no es un contexto normal para ejercer la defensa de derechos y desde un trabajo además jurídico. Más o menos, cuéntanos, Gloria, cómo fue que eso se convirtió ya más en tu rol predominante, de qué años estamos hablando y qué dificultades pasabas. Mira, ya fueron, digamos, el año 93, digamos que ya estábamos, yo estaba prácticamente a tiempo completo, llevaba algunos casos privados de mi estudio. Yo tenía mi estudio en Plaza Francia, junto con otros colegas, con otros amigos que te menciono. También se había mudado a ese mismo edificio la doctora Nilia Tincopa, compartíamos oficina, y ella pues era una persona que también muy... eh, digamos, muy militante en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenía un ímpetu que te contagiaba, los otros colegas también. Llevábamos diversos tipos de casos y a mí comenzaron a llegarme algunos casos, eh, aparte de los que APRODE llevaba, incluso de la misma policía me recomendaba. Recuerdo que una vez un juez militar, un juez de la FAP, me pidió que yo llevara un caso. Me dijo, doctora, yo lo he revisado y esta persona no tiene por qué estar presa, me dice. Y fue a mi oficina incluso con su capucha, con su Dios. pasamontañas, se había puesto sus pasamontañas. Yo cuando abrí la puerta estaba el militar ahí y me explicó, y yo entendí de que había posibilidades de hacer más defensas. Entonces me comencé a involucrar mucho más en estas defensas, las que me daba PRODE, las que la propia policía a veces me daba, o las que los propios agentes militares me pasaban la voz, me decía, doctora, acá hay este caso, la señora está acá, por favor, ayúdela, hemos visto, no tiene nada, no tiene nada. Y yo lo revisaba y efectivamente no tenían absolutamente nada. Muchos de los casos se los proponía PRODE para que sea PRODE la que asumiera la defensa, ¿no? Y así poco a poco realmente terminé
prácticamente a tiempo completo llevando ese tipo de casos, ¿no? Y claro, uno comienza a tener también otro tipo de experiencias. Y yo recuerdo que en un caso que tomé, eh, me citaron a la FAP, me citaron a la base aérea. Yo llego a la base aérea y me encapuchan, ¿no? Y me suben a un vehículo para llevarme al interior para tomar las declaraciones de unas personas. Y en el trayecto decían, mira, mira, agárrense, agárrense porque nos vamos a caer, esto es muy empinado, nos vamos a resbalar, nos vamos a caer. Y la verdad que yo, claro, tú sientes temor, pero yo decía, ¿sabes qué? Lo cogí a uno del brazo así. Dije, si nos caemos juntos, pues. Si se cae el carro, nos caemos juntos. No, doctora, no me puede coger, yo estoy con el arma, no me importa. Y yo estaba con la capucha, pero bien agarrada del brazo del militar, ¿no? Y varias situaciones así que tú comenzabas a darte cuenta que lo que trataban de hacer era amedrentarte, ¿no? Pero en otras ocasiones tenías a estos miembros de la FAP, sobre todo, que llegaban y te decían, doctor, este caso, mire, hay una señora, está con su hijita en prisión, a mí me da mucha pena, yo reviso el caso, no hay nada, revíselo usted. Y digo, pero yo no puedo revisarlo si no estoy apersonada, porque esa era, digamos, eh, la manera de cómo entrar a un caso, tenías que apersonarte para poder leer. No es que tú dijeras, voy a averiguar, no, tenías que apersonarte. Y habían algunos casos en que yo me apersonaba y que después me tenía que retirar, porque luego de conversar con algunas personas yo veía que habían hechos que de verdad yo no iba a defender. Y en otros casos en que tú decías, esta persona no tiene absolutamente nada, o que eran dirigentes sindicales, o que eran dirigentes gremiales, vecinales, que habían incluso estado contra el terrorismo, y que algún miembro que se había acogido a la ley de arrepentimiento los estaba señalando. Entonces, esa dinámica, la verdad que tú comienzas a darte cuenta de que cómo este tipo de mentiras pueden eh, trastocar la vida de la gente, no solamente el detenido, de toda su familia. Habían personas que, recuerdo mucho una señora que era vendedora de caramelos, ambulante, y ella llegó a mi oficina y me dijo, doctora, yo no tengo cómo pagarle, pero yo le puedo ir dejando poco a poco. Revisé el caso y el caso, de verdad, el señor no tenía nada. Era más bien porque tenía un apellido que la policía digamos, lo relacionaba con algunos hechos en Ayacucho, pero el señor tenía como 15 años en Lima y no había estado jamás en la zona donde se pretendía que él, donde creían de que él había estado. Y comencé a asumirlo y la señora religiosamente iba todos los viernes, me daba 5 soles. Era vendedora de caramelos. Yo le decía, mejor no, mira, voy a hablar con APRODE. No, no, no. Yo quiero pagar. Yo le quiero pagar a usted la defensa de mi esposo. Ella religiosamente, o sea, con mucha dignidad, decía, no, yo no quiero que nadie me ayude. Yo voy a asumirlo. Sus 5 soles, sus 5 soles. Todos los viernes ella llegaba con sus 5 soles. Salió en libertad, como a los 2 o 3 meses, y, y la señora llegó, me dice, no tengo cómo pagarle, y me regaló un paquete de galletas. ¿Ya? Pero tú te das cuenta cómo la mentira o el estigma que se había lanzado contra una persona porque llevaba un apellido que para la policía le era conocido, ¿no? Podía trastocar la vida de la gente, ¿no? ¿No? Y así muchas experiencias, ¿no? Muchas, muchas experiencias. Con APRODE también muchas experiencias. Con APRODE llevábamos casos de médicos que eh, habían detenido a algunas personas y habían encontrado recetas médicas. Y le decían, ¿quién es este médico? Atendió a mi hijito adentro, ¿no? Porque había atendido a su hijo, o sea, en su consultorio. Eran cosas inexplicables. Entonces, poco a poco mi trabajo fue muy pegado ya a PRODE y hasta que en el año 97 ya entré como
trabajadora de planta de APRODE, ¿no? Cosas que nos estás contando, Gloria, que suenan surreales por completo y supongo que a quienes nos oyen, que no han tenido esa experiencia de haber vivido los noventas y los 2000 inicios, pues deben parecerle incomprensibles en parte. Entonces, tal vez valga la pena recordarles que durante el gobierno de, corrígeme tú si voy a decir seguramente algunas cosas no tan correctas, Fujimori endurece mucho la legislación antiterrorista, se da la ley de arrepentimiento, como consecuencia de alguna de las normas sacadas en el Fujimorismo, pues se detiene masivamente mucha gente que es inocente, ya sea por presunción, por una mala investigación o porque son acusados por personas que se acogen a la ley de arrepentimiento. Y esto, pues, no creo que haya contribuido mucho, la verdad. Bueno, en todo caso es una hipótesis a comprobar en la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, pero el efecto concreto que sí generó es miles de personas con procesos penales, inclusive colectivos, ¿no? Como nos contaba hace un tiempo Ronald Gamarra, o sea, comunidades enteras requisitoriadas, o con procesos abiertos penales por terrorismo o traición a la patria. Y es en ese contexto que se tiene que trabajar en la defensa de mujeres, jóvenes, e inclusive pueblos enteros. Sí, mira, nosotros con APRODE tuvimos una experiencia muy bonita. O sea, bonita en el sentido de que salió bien, ¿ya? Pero fue sufrimiento de toda una población. Me refiero a la población de Izcahuaca y San Miguel de Mestizas. Ellos en el año 89 tenían su comunidad entre Cotarusi y antes de llegar a Cotarusi. Y en Siete Vueltas, que es una zona antes de llegar a Cotarusi, hubo un atentado terrorista. Mataron creo que un juez y un fiscal. Una columna de Sendero lo hizo. Esa columna ingresa a Izcahuaca, incendia algunas de las casas de Izcahuaca y recluta en forma forzada, se lleva a algunos menores de 15 años, se los lleva. Viene el ejército que persiguiendo a esta columna de Sendero, entra a la población de Izcahuaca, termina de incendiar el resto de Izcahuaca y se llevan los cuadernos comunales. Y a través de los cuadernos comunales ponen a todas esas personas en los atestados policiales. Todo el poblado, toda la comunidad de Izcahuaca y San Miguel de Mestizas estaban requisitoriados por años. La policía lo que hacía, tenía la relación, iban y decían, bueno, ¿cómo es? Para no molestarlos, entonces ellos tenían que estar pagando. Si alguno salía, llegaba a Lima, podía estar detenido. Y hubo una ocasión que detuvieron creo que a tres, igual les pidieron una coima para dejarlos. Entonces ellos se organizaron y dijeron, no podemos vivir así. APRODE tenía un trabajo con Cotarusi, tenía un trabajo también con las organizaciones campesinas y el alcalde de Cotarusi pidió a APRODE tomar el caso de Izcahuaca. Nosotros lo solicitamos la defensa en ausencia de las personas de Izcahuaca, nos dijeron que era imposible, y pedimos eh, que se llevara a cabo una audiencia, y justo en Cusco, aquí fue una audiencia en Cusco, y fueron 66 personas las que se presentaron. Entonces la sala se quedó, dijeron 66 personas, bueno, si ustedes quieren, metan presas a 66 personas. Entonces dijeron, no, vamos, entonces solo 2 personas ingresaron al penal y con ellos 2 se llevó a cabo el juicio oral. La sentencia se dictó esa misma semana y se absolvió a todos, porque efectivamente ellos eran víctimas. La comunidad había sido víctima. Y de verdad fue una experiencia muy, muy bonita con la comunidad de Izcahuaca, porque muchos no podían hacer documentos, no podían eh, tener posibilidades de salir a pedir crédito para para sus actividades. La misma comunidad tenía muchas dificultades, iban a vaqueros y no podían realizar porque las personas que estaban en la comunidad podían haber estado en la lista de requisitoriados, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy,
muy bonita. La verdad que así como Izcahuaca, hubieron otras comunidades completas, requisitoriadas por terrorismo y que eran sometidas más bien al chantaje de la policía para, eh, para no ser detenidos. Y ellos se organizaron con el alcalde Cotaruzzi, dijeron, basta, y se pusieron a derecho. Fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Sí, suena satisfactorio para el trabajo, pero qué difícil de vivir, ¿no? Para ellos, o sea, estar con la ciudadanía recortada por años. Efectivamente, ellos estaban, pero al final cuando salieron todos absueltos fue una fiesta en Icahuaca, una fiesta aquí en Cusco porque todos vinieron la comunidad y la Defensoría del Pueblo. En ese tiempo estaba Vladimir Guaro, me parece que era, y la doctora también, ay, no me acuerdo su nombre, que estuvo encargada de la Defensoría hasta hace poco. Ah, Este, Revilla. el- No, ay, no. no, se me ha ido el nombre de la Se nos ha ido a los dos. se me ha ido el nombre de la doctora, pero Pero ellos dos de grata recordación, digamos, ¿no? Sí. estuvieron Sí. con un trabajo muy bonito también acompañando a la comunidad completa, ¿no? Tanto de ida de Izcahuaca a Cusco como de su retorno, ¿no? Y Eh, garantizándoles sus derechos también. ¿A ti te tocó eh, participar de procesos donde hubieran jueces sin rostro? Sí, no, sí, los jueces militares eran jueces sin rostro, los jueces civiles eran jueces sin rostro, sí, por supuesto. ¿Puedes contarle Eran un poco a quienes nos están escuchando? Porque no tiene, o sea, suena raro ahora. No, mira, a mí me pareció el extremo era que yo una vez fui a ver, me pidieron la mamá de un joven que pudiera hablar con su hijo. Su hijo era un estudiante que incluso lo habían torturado y le habían fracturado la pierna. Y cuando leo, eh, él había declarado supuestamente con abogado sin rostro. Había un código, era su abogado de oficio, era un código. Le digo, ¿tú viste a tu abogado? No, nunca lo vi, era un hombre con capucha. El médico legista que certificó que él no tenía ningún problema, que no había sufrido tortura, era un médico legista con código. O sea, no tenía nombre, no tenía rostro. El fiscal, un código. El juez, un código. Todos Entonces, números. todos eran números. El único que tenía nombre era el chico que había estado. Y que lógico, cuando nosotros cuando ingresó al penal, le exigimos al coronel que pasaron una revisión médica y la revisión médica salió que tenía la fractura de que tenía como un mes, justamente el tiempo que tenía el de detenido, ¿no? Entonces, era una situación, la verdad que muy fuerte. Este, en los, en los juicios de los tribunales comunes, los tribunales civiles, también eran los jueces sin rostro. Pero claro, ahí era fiscales y jueces sin rostro, pero eh, había situaciones en que eh, eran hasta incomprensibles, ¿no? Yo recuerdo que una vez estábamos haciendo un alegato y había un abogado que tenía 3 patrocinados. Entonces hizo el alegato de uno y dijo, señor juez, señores jueces, yo quisiera poder continuar de una vez con los otros 2 alegatos y terminar mi participación. Silencio. Señores jueces, señores jueces, no había nadie. De pronto se sintió pasos, que alguien corrió por detrás y que sí, señor abogado, continúe usted nada más, aquí hemos tenido una falla técnica. No, no había nadie. Ellos se ven, ellos estarían tomando su lunch, estarían desayunando, almorzando, no sé, pero no había nadie en la sala. Ustedes Y podían estar nosotros hablando estábamos y no haciendo había nadie alegato. allí. No había nadie, no había nadie. Luego también no me recuerdo si fue ese mismo abogado o otro abogado que nos contó que un día también él estaba haciendo su alegato y es el padre Lancieri que le dijo, hijo, ¿qué haces hablando aquí al espejo si no hay nadie aquí? Y él había entrado de visita, ¿ya? Y nos contó, un abogado nos contó. Y entonces nosotros decíamos,
Es O cierto, sea, ¿cómo saber quién estaba detrás? claro. Y en algún momento una abogada, Nilda Tincopa, me dijo que ella tenía la seguridad que al otro lado solo estaba el secretario, que no había ningún juez. Es Me dijo, posible, yo ¿no? tengo la seguridad que solamente había un secretario, no estaban los jueces, me dice. Porque ella siempre llegaba a los penales con su Volkswagen y ese día su Volkswagen no arrancaba, estaba al frente del penal. Y el único que salió fue el secretario en un automóvil, no salió camioneta, que siempre iban en unas camionetas oscuras los jueces. No salió ninguna camioneta, solo salió el secretario de la sala y tomó un carrito y se fue. Ya se quedó que esperó nada, no salió. Me dijo, solo había estado, me dijo, solo estuvo el secretario. Entonces, una violación grave. Efectivamente, no solamente era porque no tenían rostro, sino porque no sabías quiénes eran, si es que te escuchaban o no te escuchaban. Eran situaciones terribles en ese tiempo de los jueces sin rostro. Claro, y que bueno, llegó finalmente para bien, vamos a decirlo así, porque no somos nosotros los que estuvimos detenidos, pero, o requisitoriados. Pero digamos, produjo a la larga que por las fallas al debido proceso eh, se acabaran cayendo, digamos, estas investigaciones. Creo que fueron dos aspectos que se modificaron ahí, ¿no? Uno, una modificación de la ley, quitaron los jueces sin rostro, este, pero luego eh, ya hubo como mayor restricciones del fuero militar, ¿no? Luego hubo una resolución del Tribunal Constitucional que obligó a hacer unos nuevos procesos, pero esos nuevos procesos se hacían con el mismo expediente que con esa misma investigación. Esa investigación con abogados sin rostro, con fiscales sin rostro, con médicos legistas sin rostro. Entonces creo que ahí tuvo todo un trabajo también del Poder Judicial en muchos casos que tuvieron que declarar prácticamente nulo todo y absolver a las personas porque efectivamente no era posible que tuvieras un expediente de esa manera. No. Yo recuerdo, por ejemplo, había un caso, el caso de la familia Barrientos, del caso Santa. Cuando hubo la desaparición de los campesinos del Santa, ellos ingresan, el Grupo Colina ingresa a las casas, pero hubo en una casa que fue de los Barrientos, Maribel Barrientos logra ver el rostro de uno de ellos, que era Martín Rivas. Otras personas comenzaron a mirar y también comenzaron ellos a denunciar la desaparición. A ellos se les forma un expediente por terrorismo e incluso en ausencia pretendían condenárselos a cadena perpetua a ellos. Y la única información que se tenía en ese atestado policial era, se sabe por versiones de inteligencia que esta persona, eran justamente los familiares que habían visto o que habían iniciado las denuncias sobre la desaparición. Entonces, por versiones de inteligencia se conoce que estas personas han estado involucradas en actividades terroristas. Y con eso pretendían condenarlos. Recuerdo que el fiscal pedía cadena perpetua, absuelto en primera instancia, absuelto en segunda instancia. En tercera instancia, el Consejo Supremo de Justicia Militar lo devolvía para un nuevo proceso. Nuevamente absuelto en primera instancia, absuelto en segunda instancia. Era terrible, porque algunos jueces también decían, incluso los propios militares decían, pero ¿cómo condeno si no tienen ninguna sola prueba? O sea, que los condene, en todo caso, dice que los condene lo condene los generales, pero yo no puedo condenar a una persona porque decía, hay versiones de inteligencia. ¿Quién es esa versión de inteligencia? O sea, así como esos, un montón de casos, montones de casos. Sí, sí, pues sí, Eliana Rebollar. Eliana Rebollar, Eliana Rebollar. Sí, que no se nos Sí. olvide, que no se nos Ella olvide. junto con el doctor Guaro, que estuvieron ahí junto a toda esa comunidad, y la verdad que hicieron un excelente trabajo. En- es en, allá ahora que estás mencionando, acabas de mencionar al Grupo Colina, en Fausta Recordación, pues, digamos, un caso con el cual
ya más a nivel nacional se te ha conocido y has tenido un protagonismo muy relevante, ha sido el de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, justamente atribuida al destacamento Colina. ¿Cómo, cómo fue vivir este proceso tan importante para la justicia en el país, pero también tan terrible, ¿no? Bueno, sí. Mira, yo comencé a trabajar el caso Barrios Altos con APRODE. APRODE me lo solicitó, creo que a finales del 93, me parece que fue. Y luego en 94 ya se abrió el proceso judicial. Y yo acompañaba a los familiares a las declaraciones, al despacho de la doctora Saki Kurai. Personalmente trabajé mucho con Tomás Libias, ¿no? Y me impactó mucho Tomás. O sea, Tomás es una persona que ha sufrido mucho por todo lo que sucedió, porque él estaba inapoyada, él estaba con su pareja, estaba con Marcelina Chumbipuma. Entonces él en algún momento me dijo que él, mire cómo me han dejado porque lo habían dejado inválido, pero también él sentía de que él intentó arrastrarse, intentó ayudar a Marcelina y no pudo hacerlo. Entonces, esa sensación de que él sobrevivió y su pareja no, lo lastimaba y se lastimaba él mismo con ese sentimiento. Entonces uno tenía que ver no solamente la situación legal, sino también tratar de alguna manera de escucharlo y de hacerle entender que no era su culpa, ¿no? El caso de Barrios Altos a mí me impactó mucho por Tomás, por Rosa, por Rosa Rojas. Yo estuve en su declaración cuando narraba cómo había fallecido cómo había sido asesinado su hijo y su esposo. Fueron casos que a mí me marcaron mucho, ¿no? Pero claro, o sea, está Barrios Altos, está La Cantuta. Y La Cantuta lo conocían otros abogados. Yo vine a conocer el caso de La Cantuta ya cuando comencé a trabajar en APRODE, en el 97, ¿no? Pero antes lo llevaban otros abogados. Eh, pero luego ya en APRODE, aparte de Barros Altos, de Cantuta, comenzar a darte cuenta la magnitud de lo que significaba este destacamento de inteligencia. No solamente fue Barros Altos, fue Cantuta, sino descubrir también que hubo eh, lo de Pativilca. Y esto se descubre a raíz de que se entregan documentos de las personas que se acogen a colaboración eficaz, entregan documentos del destacamento y entre ellos estaban las boletas de ellos cuando habían ido a Pativilca. Entonces, ¿a Pativilca qué? Y comienzas a averiguar, a investigar y tenías los casos que estaban denunciados porque ellos habían hecho pintas como si fueran sido de Sendero Luminoso y había sido el destacamento Colina. Y date cuenta también que Pedro Yauri, que estuvo el Santa, ¿no? Que me acuerdo que un fiscal me dijo, doctora, sabemos que el destacamento Colina actuó y asesinó, hizo desaparecer a una persona, ellos le llamaban el evangelista. Yo recordé que habíamos conversado en algún momento con una señora que vivía en Chorrillos y que su hijo era evangelista y que algo había pasado con él. Y comenzamos a buscar y lo teníamos en APRO de la denuncia. Entonces, y era Santiago Gómez Palomino. Y cuando uno comienza a mirar toda la historia de cómo fue lo de Santiago Gómez Palomino, la verdad que me dejó muy impactada también, porque él era un joven que trabajaba de jardinero, trabajaba de cocinero en un chifa, y se enamora de una chica y su mamá le dice, no la traigas a la casa, porque ella ha tenido otra pareja y su otra pareja tiene problemas. Y él le pide a su primo un cuarto para estar con ella, para vivir con ella ahí. No tenían una semana de estar en ese cuarto cuando llega el destacamento Colina. Él, efectivamente, él se había hecho de esta religión israelita, se había Sí. dejado la barba, se había dejado el cabello largo. Cuando conoce a esa chica, la chica no le gustaba,
ni la barba, ni el cabello. Él se afeita, se corta el cabello y se afeita. Entonces, cuando llega el destacamento Colina, le pide sus documentos y le pregunta por Michigan. ¿Quién es Michigan? ¿Quién es Michigan? Yo no soy Michigan, yo soy Santiago Gómez y le entrega su DNI. Le dice, este no eres tú, porque en su libreta electoral estaba con barba y bigote y estaba con cabello largo. Y se lo llevan y lo asesinan y lo desaparecen. Pero después también te das cuenta de que no es solo el destacamento Colina, sino que hubieron más destacamentos. Sí, que eran Uno grupos en operativos, Ayacucho, ¿no? otros acá en el puesto de inteligencia de Lima, etcétera. Entonces, eh, efectivamente, este caso de Barrios Altos y La Cantuta es uno de los casos más sonados, pero de verdad habría que tomar la dimensión exacta de lo que ocurrió en el caso de la política subversiva de Fujimori, porque no solamente fue Barrios Altos, La Cantuta, ni solamente fue el destacamento Colina. Hubo un destacamento especializado en los sobres bomba. Hubo un destacamento especializado en Ayacucho, que asesinan a Leonor Zamora, asesinan a Luis Morales, asesinan a la familia Solier en Ayacucho. Hubo otro destacamento que trabajó ya en el 93 en el mismo CIE y donde los llevaron a los sótanos y tenían el horno ahí. Entonces tú te vas dando cuenta de los horrores, o sea, no solo fue Barros Alto de la Cantuta, tal vez ellos fueron los que han tenido mayor impacto porque eran más conocidos, digamos, eran estudiantes universitarios, se fue en el centro de Lima, pero cuando entras a la dimensión exacta de lo que ocurrió con el gobierno de Fujimori y toda esta política antisubversiva, te das cuenta el desprecio que tenían ellos por la vida humana. Ciertamente, ciertamente. Quizá, como bien dices, creo que la significación, la relevancia que tiene el caso de Barros Altos y la Canduta es que también nos permite, como una ventana, vislumbrar lo que era el aparato organizado represivo, desaparecedor, ¿no? de la política antisubversiva de Fujimori y Montesinos, de los cuales Barros Altos y la Cantuta son cifra, digamos, pero no es todo. O sea, es como un ejemplo de cómo iban actuando. De hecho, diferentes grupos operativos que no eran paramilitares, sino que estaban orgánicamente articulados a las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que nos dice algo del poder, el tipo de poder que se estaba ejerciendo en el Perú. Y ahí, entonces yo te pregunto, porque está claro que al ustedes estar investigando eso, están afectando no a efectos lejanos del poder, sino un corazón del poder. Están chocando, digamos, con algo importante para el poder de entonces. Y eso lo sabían todos, digamos. Lo sabían ustedes también y también lo sabían quienes estaban siendo investigados, digamos, ¿no? Eh, en ese contexto, ¿cómo se sintieron? O sea, ¿cómo avanzarlo? Yo me pongo en esa situación y digo, básicamente, me daría miedo. No, sí, o sea, yo no puedo negar que el temor ha estado ahí siempre latente, ¿no? Pero la verdad es que a mí siempre me enseñaron de que cuando uno tiene temor, lo único que hay que hacer es dar un paso adelante. O sea, avanzar, avanzar. No hay otra, ya no hay para atrás, como dicen, ¿no? Hay que avanzar. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar muy cerca de Pancho, ¿no? Sí, O sea, a veces nosotros lo contamos como anécdotas, pero que lo valoramos porque no, o sea, a todos nos hacía avanzar. O sea, llamaban a PRO y decían, hay una bomba. Todos salían, ¿no? Y Pancho llegaba, ¿bomba? Hasta su guardaespaldas no quería entrar y él era el que entraba a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? A ver, ¿no? No había nada, o era una falsa alarma, o estas llamadas de terrorismo blanco para asustarte, para amedrentarte, etcétera, ¿no? Pero sí, cuando llegó el arreglo floral, se tuvieron que tomar algunas medidas de seguridad para la gente, ¿no? De todas maneras se sabía que, eh, que algo nos estaban chequeando, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Todos sabemos, estaba revisando el expediente de Dina Boluarte y en los informes de inteligencia decían,
las probabilidades, este, no diría probabilidades, las cosas que podían ocurrir de darse las movilizaciones, ¿no? Decían, si las movilizaciones van a ser contundentes, la Coordinadora Nacional y APRODE van a salir, van a estar ahí metidos, ¿no? Entonces, o sea, que Claro. nos tienen presentes, ¿no? Y sí, pues, en algunos tiempos estuvieron ellos merodeando a APRODE, ahora lo hace la Resistencia, y la verdad que nosotros a veces decimos, mira, no nos hizo nada Colina, La resistencia es una cosa anecdótica en comparación a Colina. digamos anecdótica en cierto sentido, pero yo sí creo que forman parte de un cuerpo organizado. Claro, que no son espontáneos, que se les ocurren cosas, No ¿no? son espontáneos. Nosotros hemos hecho un seguimiento, también un chequeo, la coordinadora también, y sabemos que han utilizado carros, qué ómnibus, qué carros han utilizado. Ahí han pasado cuentas, quienes han propuesto sus cuentas de ahorro para poder obtener dinero y, y poder solventar las cosas que hacen. Porque hay mucha gente ahí que se dedica, está exclusivamente para amedrentar gente, están todos los días amedrentando a alguien, ¿no? Sí son un aparato, sí Y son sí, un aparato dedicado a delinquir, ¿no? Entonces, porque lo que quieren es coaccionarte, hacer que tú desistas de hacer lo que tu trabajo, tratar de amedrentarte, ¿no? Estigmatizarte, acosarte. Entonces, yo sí creo que es un aparato, pero claro, o sea, tú los ves y dices, ay, hazme el favor, ¿no? Entonces, vete a gritar a otro lado, ¿no? O sea, claro, no, el efecto de amedrentar no es conseguido, pero no, no, no. Fastidian a los vecinos, es lo único que hacen. Los vecinos se fastidian, ¿no? Este, y la primera vez que llegaron a Prode, yo estaba justo en una diligencia viendo el caso de Mariela Barreto, una miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, que había dado datos al periodismo de investigación y producto de ello la secuestran y la asesinan, ¿no? Entonces, tú ves que esa gente no tenía, pues, límites, ¿no? Pero, y que ellos se paren al frente de tu oficina a gritar, pero también desnuda lo poco efectivo que es la justicia, los aparatos de la fiscalía acá, mejor dicho, ¿no? Se supone que nosotros hemos llamado a la fiscalía y la fiscalía nos ofreció enviar a la policía. Nada. sí, o Entonces me poco llaman a veces una eficaz, vez al mes y no, es muy poco eficaz. Entonces, vamos a decirlo así con elegancia, digamos, que es poco eficaz, digamos. claro, si yo salgo a decir Dina asesina, me quitan la banderola y me meten presa, Así ¿no? es. Pero ellos pueden decir lo que les da la gana y no, o sea, no les digo que lo metan presos, métanlo presos por formar parte de un aparato organizado, ¿no? Que está pensado para delinquir, Bueno, que haga su trabajo pero la fiscalía y los que investigue haga como su trabajo la corresponde, ¿no? fiscalía, investigar quiénes son los que hacen, quiénes lo conforman, cómo están organizados, quiénes les dan dinero, cuál es el objetivo final, porque ya hemos visto que a un vecino de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo golpearon, ¿Sí? ¿no? Hemos visto cómo han atacado el local del IDL con excremento, ¿no? Entonces, eso es contra la salud pública. Entonces, ¿y qué hace la fiscalía? No hace Bueno, en mucho. fin. Dime, Gloria, aunque bien señalas que el caso de la Cantuta de Barros Altos es signo de una práctica generalizada de parte del poder del gobierno fujimorista, de la dictadura. Igual el caso tuvo, digamos, al haber sido emblemático y al haber llegado a juicio a un expresidente, pues ha tenido una enorme repercusión social y cultural también, y no solamente dentro del Perú. Tú formaste parte del equipo
que llevó adelante ese caso, que tuvo además muchas etapas y todas muy complejas, y que terminaron en este caso de la manera más satisfactoria para el movimiento de derechos y para las víctimas, desde luego. ¿Qué significó para ti? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles de enfrentar? ¿Qué logros para compartir? No, mira, sí, nosotros, eh, primero el caso Barros Altos ante la Corte Interamericana fue un caso que se litigó en colectivo, ¿no? Eh, yo a ese caso o sea, para mí es muy emocionante profesionalmente, porque recuerdo cuando salió la ley de amnistía, nosotros dijimos hay que presentar eh, la inaplicación. Muchos le dijeron, no, ya no, que cabe nada más y nos vamos al sistema interamericano. Presentamos la solicitud de inaplicación de la ley. La doctora Ana Cecilia Magallanes dictaminó en el momento un excelente dictamen señalándole a la jueza Santón Sakicuray que era posible hacer un control, ¿no? Y la doctora Sakicuray sacó su histórica resolución. Hace muy poco que la vi a la doctora Sakicuray y le decía, doctora, eso fue en el año 95 y era, ahora se habla mucho del control de convencionalidad. Lo que usted hizo fue un control de convencionalidad. Y me decía, sí, pues tienes razón. Cuando nadie hablaba del control de convencionalidad, ella lo hizo, ¿no? Y esas, aunque después igual la sala, el tribunal correccional que era en ese tiempo y la Corte Suprema decidieran aplicar la ley de amnistía, pero sacaste esa sentencia, ¿no? Para mí fue eh, me llena mucho el poder haber podido estar en eso, porque incluso yo lo hice la solicitud en una máquina de escribir que yo tenía así, una máquina de escribir, no tenía computadora, en una máquina de escribir porque tenía que presentarlo en ese momento. Mientras iba a PRODE, regresaba, dije no, lo presenté en ese momento. Y fue una experiencia que, claro, a la larga, en ese momento fue frustrante el hecho de que saliera la resolución y luego la trajeran abajo, pero a la larga tú miras hacia atrás y dices, oye, hicimos algo, ¿no? O sea, Sí, estuviste en ese momento de la historia. el 95, Luego, ¿no? O sea, lo difícil sí, que era, y bueno, habla de que siempre hay gente que puede como cumplir, estar a la altura de su responsabilidad, ¿no? sí, claro, ¿no? Mira, y después lo de Cantuta, llevándolo al sistema interamericano también, junto con Segil, litigar ese caso en sistema interamericano y que saliera una sentencia donde se señalara las obligaciones de los estados, más allá del Estado peruano, de los estados vecinos, de apoyar en la búsqueda, en la lucha contra la impunidad, refiriéndose a la extradición. El- la- todo el trabajo que se hizo por la extradición de Fujimori, nadie creía en la extradición. Era cierto, nadie creía. Todos pensaban de que Pancho estaba loco, que Aprode se había embarcado en algo que no iba a suceder. Y sucedió, él se fue a Chile, Chile estaba pasando por un momento, digamos, político diferente, que lo llevaron a que estuviera preso, el Poder Judicial en Chile se logró con el Poder Judicial de Chile eh, tener esa sentencia que habilitaba la extradición. Los familiares se organizaron, se movilizaron, siempre fueron actores ellos, ¿no? Siempre parte de nuestro actuar como organismo de derechos humanos era que los familiares, que las víctimas tuvieran la autoría en los casos. Y creo que eso fue un- como decir, una convergencia de todos, uno por la vía legal, otros por las campañas, ellos en la incidencia, viajando, estando ahí, fue una muy buena experiencia. Y luego el juicio, ¿no? Conversando con los otros colegas, con los colegas de IDL. Nosotros teníamos los casos de Barrios Altos, el caso de La Cantuta, algunos colegas no tenían o querían participar y dijeron, participen, compartamos. Yo tengo 5 patrocinados, te doy el apersonamiento de uno, pero hagamos este caso un caso emblemático del movimiento de derechos humanos.
Y fue así como muchos entraron también al equipo y que mm, fue una experiencia muy enriquecedora porque todos nos conocíamos, yo conocí a Ronald, conozco a Carlos, a Gustavo, a Rosita Querena, ¿no? A Toño Salazar, a David Velasco, y coordinábamos, conversábamos mucho, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. A veces teníamos diferencias, como en todo equipo, pero siempre los lográbamos salvar, ¿no? Y creo que fue muy bueno nosotros trabajando ahí, mirando, APRODE se encargó, por ejemplo, de lo que tenía que ser eh, los expertos internacionales, contactar a los expertos internacionales, identificar y contactarlos a los expertos, traer, proponer, presentar a los expertos, buscar amicus. Nos dividimos tareas y fue una muy buena experiencia. Eh, Estaban los familiares ahí y la organización misma. O sea, nosotros como abogados teníamos que estar con la cabeza centrada en el juicio, ¿no? Entonces tenías ahí a una organización que estaba a pro de encabezando junto con otros apoyos de la coordinadora para que nosotros tuviéramos una casa junto con los familiares donde pudiéramos almorzar, donde pudiéramos descansar, aunque sea un poco, antes de reingresar a la sala de audiencia. Ese cuidado hacia nosotros, ese cuidado hacia los familiares, hacia las víctimas, estaban las psicólogas, estaban las personas que hacían acompañamiento. Ese fue una experiencia que involucra no solo lo judicial, no solo de materia legal, sino toda la integralidad de esa intervención, porque fue una intervención totalmente integral. Sí, sí, así la recuerdo yo como lejano espectador. Fui a unas audiencias también así para mirar y se sentía eso, ¿no? Una confluencia de voluntades digamos, en una tarea que se sabía que, si bien, claro, iba en busca de justicia por el caso, también se sentía que era más que eso, que era como luchar por algo para el país, digamos, algo que podía tener una significancia mayor para la democracia. Dime, Gloria, ¿tú alguna vez sentiste mientras el caso se iba desarrollando algo así como eh, vamos a ganar de todas maneras o dudaste que se obtuviera la sentencia favorable? ¿Cuál era tu expectativa real, digamos? ¿Cuáles fueron tus temores el resultado? No, o sea, yo sentía que teníamos que ganar, porque habíamos demostrado ahí, en los hechos, en el tribunal, todo el aparato, se había desnudado todo ese aparato. Teníamos un excelente fiscal, era el doctor Abelino Guillén. Ah, Entonces, no éramos nosotros, era la fiscalía con nosotros apoyando a la fiscalía, a ese trabajo, ¿no? Entonces, sí sentíamos que teníamos la fuerza. Claro, tú tenías un excelente abogado, que es Nakazaki, el doctor Nakazaki, que estaba al frente, pero también, o sea, eh, nosotros sabíamos algunas cosas, porque el doctor tiene como él lo dice de tal manera que si yo no supiera que no es cierto, se lo creo, ¿no? Entonces, pero él lo dice con un aplomo y con una seguridad que, entonces, ya a veces, y le ponía a revisar. veces a Ronald o a Carlos la página, no es cierto, ¿no? Entonces, ya, entonces, porque a veces tienes que tener el tino de también saber quién puede intervenir mejor, ¿no? Tú puedes tener el dato, pero también tienes que saber quién puede hacerlo mejor que tú, de poderlo mm, desmentir en ese momento, ¿no? Y Carlos y Ronald tienen cada uno un estilo diferente, pero lo pueden hacer, ¿no? Y yo en otras ocasiones lo he hecho yo, pero, o sea, decíamos, no, sí hemos logrado, sí tenemos todo para ganar, tenemos todo para ganar, pero siempre te queda una sensación y si los presionan a los jueces, y si algo pasa, o sea, tratábamos de no pensar en eso, pero siempre está como el diablito ahí que te dice, y no, de repente han hecho algo, de repente no. Pero sí, o sea, sabíamos a conciencia
que habíamos trabajado el caso sin dejar nada suelto, nada. Entonces, eh, era un reloj que había trabajado ahí, ¿no? Entonces sabíamos que tenía que ser una sentencia condenatoria, ¿no? El tema decíamos, y después vinieron el tema de los indultos, ¿no? Que tú sientes como una patada en el estómago cuando comienzan a decirte lo van a indultar. O sea, todo el trabajo que tienes, que has hecho, que has elaborado, te las has jugado, para que después vengan y políticamente simplemente te digan, la justicia aquí no existe y vamos a indultarlo. Esas son más bien las sensaciones que nos dejaban un dolor en el estómago horrible, ¿no? La sensación de que pese a lo logrado podía ser objeto de una nueva burla, ¿no? Desde el Que poder. era una burla, era una burla. El hecho que nos dijeran de que ahí está enfermito, mira, ¿desde cuándo nos tienen? O sea, yo no niego de que Fujimori, como cualquier otro reo y de su edad, pueda tener los males que se tenga, ya. Pero no engañar de esa manera, ¿no? No engañar, no, eh, está con cáncer, le queda poco tiempo, qué sé yo, todas las cosas que se dice. Y no solo con él, también con otros procesados, ¿no? Yo he escuchado que nos decían, no, que el general Hermosa Ríos, el general Hermosa está vegetal es una injusticia, está vegetal en el penal. Van los jueces y lo encuentran tranquilo, caminando, pintando, haciendo sus cosas. Uno no niega de que el paso del tiempo a las personas les va pasando factura por la edad, pero tampoco me parece dable que mientan a la ciudadanía y que traten de decir como que uno es cruel, que los familiares son crueles por pedir justicia a esos pobres viejitos. Esos pobres viejitos son los que dispusieron, esos pobres viejitos fueron los que ordenaron, esos pobres viejitos fueron los que dejaron que pasaran las cosas, ¿no? Y creo que haces bien en remarcar ese tipo de señalamiento, porque es muy frecuente escucharlo ahora, ¿no? Digamos que detrás de los abogados y de derechos humanos, del movimiento en general y, por ejemplo, de las organizaciones de víctimas, hay como un ánimo persecutorio cruel, ¿no? De odio hacia, bueno, hacia todo el país, digamos, hacia las autoridades o hacia quienes no son como uno. Y creo que ese estigma, pues, genera situaciones como las que vivimos hoy, ¿no? Donde, digamos, todo el mundo acaba siendo sospechoso de ser algo así como, ¿qué te digo?, corrido hacia el rojo, como dirían los físicos, ¿no? Y que les resta valor en la comunicación pública, ¿no? Y pensando en eso, pensando en ese trato injusto, digamos, que se hace desde los medios, desde la opinión pública y también desde las autoridades, pienso en este caso, ¿no? En el caso de en la toma de la embajada del Japón y cómo ahí APRODE se involucra y cómo el caso, que es complejo, le genera digamos, costos altos a la institución y también directamente a ti, digamos, señalamientos, ¿no? De convivencia con la organización subversiva, digamos, ¿no? Vamos, ahí, ¿cómo es que se trabaja, ¿no? Desde el movimiento de derechos humanos para defender sin que eso signifique estar justificando las acciones de los grupos subversivos? Digamos que esa es la acusación que se le hace, ¿no? A PRODE en particular. A ver, sí, el caso de lo de la embajada es un caso, a nosotros o sea, cuando hubo la retoma de la embajada, hubo el operativo de rescate, a PRODE llegaron los familiares porque no les permitían ver los cuerpos, ¿no? Nosotros estuvimos ahí tratando de ver, se hizo algunas gestiones con la Defensoría del Pueblo, se hizo gestiones en varios estamentos para que les pudieran permitir a los familiares poder recoger, poder identificar. Solo se identificó al de Rolly Rojas y el de Serpa Segura, perdón, Serpa Cartolini, Cartolina. y, y a los otros no les permitieron, ¿no? Por el contrario, los hostilizaron a las familias, etcétera. Pero quedó ahí.
Nosotros tratamos de que en una situación, una cosa es el combatiente que está ahí y que aparentemente murió en combate, y otra cosa es su familiar que tiene derecho a enterrarlos. Nosotros quisimos hacer esa labor. No se permitió, en fin, quedó ahí. Pero luego al pasar un tiempo, nosotros, a mí personalmente, una persona que trabajaba en el Estado, no voy a decir el nombre, pero me llamó y me dijo, mira, ha salido esa noticia del señor Ogura. Yo no lo había leído, no lo había visto. Y me dice, por favor, si nosotros pudiéramos hacer la denuncia. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacen ustedes, no? Si ustedes podían hacerlo. No, no, sería mejor que vinieran de un organismo de derechos humanos. Me contacté con Amnistía Internacional, Amnistía conversó con el señor Ogura, llegamos a conversar por teléfono con el señor Ogura nos ratificó lo que él había visto. Entonces, conversando con Pancho Soberón, dijimos, oye, los mataron, los mataron. Entonces, había mucho rum rum anteriormente, porque incluso en un periódico japonés había salido también que había otro diplomático que había hablado sobre esa situación. Quisimos ubicar ese otro diplomático, nunca lo pudimos ubicar. A través de otras personas también tratamos y nunca pudimos tener la corroboración del otro diplomático que sí había salido también a la prensa japonesa a decir lo mismo. Y luego en la prensa peruana también había habido 2 o 3 declaraciones similares. Conversando con otras personas nos dijeron incluso que el doctor Sibina, y lo digo así porque nos lo contaron, había hablado con otra persona y había dicho, yo vi esto, pero luego el doctor se desdijo, ¿no? Y la persona que le habían contado también lo dijo en el proceso judicial. Nosotros cuando tuvimos esa certeza por estas versiones de que eso es lo que había pasado, dijimos, bueno, nosotros, o sea, si sabes que hubo una ejecución extrajudicial, no uno, sino 3 ejecuciones, porque nosotros teníamos la convicción que fueran 3 personas las que habían sido ejecutadas, dijimos, hay que denunciarlo. O sea, ellos pueden ser ahí haber cometido el peor crimen y un crimen internacional y un crimen perseguible, deplorable, que era el secuestro, efectivamente, pero no existe la pena de muerte y mucho menos aplicarlo extrajudicialmente. Entonces nos embarcamos en el caso. Que es cierto que nos han dicho de todo, ¿no? De todo. Eh, pero tenemos la sentencia, se comprobó judicialmente, internamente, que efectivamente Tito fue ejecutado, no se hace por mayoría, porque la doctora Lizárraga tenía también la convicción de que las otras 2 personas también fueron ejecutadas, ¿no? Eh, y se inició una investigación interna para conocer, o sea, ya se sabe se tiene establecido judicialmente, internamente, como internacionalmente, que hubo por lo menos una ejecución extrajudicial que fue la de Cruz Sánchez, ¿no? Conocido como Tito. Eh, que eso ha servido para que nos liguen, para que piensen y digan y que nosotros estamos ligados al MRTA, la verdad que nos han dicho de todo, nos han dicho senderistas, nos han dicho MRTistas, nos han dicho de todo. No porque defiendas la vida, no porque hagas una denuncia, tú te vas a pertenecer a ese lado. O sea, yo no puedo decir que los abogados de los miembros del Grupo Colina sean también parte del destacamento. Son abogados y ejercen eh, su derecho y su deber de patrocinar a las personas que ellos eligen patrocinar. Nosotros en este caso estamos defendiendo no al criminal, no a la persona que cometió el delito, sino al derecho que ha sido violentado, que es el derecho a la vida.
Y eso algunas personas no lo han entendido, incluso dentro del movimiento de derechos humanos. Ciertamente, no se ha entendido. Incluso dentro del movimiento, y eso sí nos ha dolido, Sí, eso sí nos dolió. O como cuando le piden, o cuando piden del Parlamento Europeo diciendo, eh, quiero que nos informen si el MRTA sigue actuando, no sigue actuando. La última actuación que tuvo fue la de la toma de la embajada. Fue todo lo que se dijo. Y que incluso personas dentro del movimiento de derechos humanos dijeran que nosotros habíamos herido al movimiento de derechos humanos, que le habíamos hecho daño al movimiento de derechos humanos, o que nosotros teníamos que salir a pedir perdón al movimiento de derechos humanos. Sí, oye, ¿sabes qué? Cálmate ya, cálmate. Ya. Y seguimos. Y a la larga tiene la confirmación judicial e internacional que fue así. Y la verdad que sí dolió en ese momento, dolió. Y a veces, pues, no. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo vas a creer de que Pancho Soberano estaba ligado al MRTA? O sea, la verdad, eh, con Pancho yo varias veces lo conversábamos, nos reíamos también, y él me dice, déjalos que hablen, sí, Pancho, pero la cólera, ¿no? Déjalos que hablen, así es. Siempre van a hablar, siempre van a decir. Y efectivamente, eh, a mí me ponían abogada de merretistas, ¿no? Abogada de merretistas. Y de pronto sale en el programa de Beto Ortiz, abogada de, ¿de quién me habían puesto? De Garrido Leca, abogada de senderistas. Digo, uy, ahora yo soy abogada de merretista. O sea, o soy emerretista o soy senderista, pues qué sé. ¿No? defínete, defínete. Pero la verdad que con el tiempo, y tenía razón Pancho, si no hay que hacerles caso, yo no les hago caso, no les hago caso. Ya me han dicho de todo, ¿no? Y no les hago caso. Claro, pero mira todo lo que generó eso, porque siendo fieles al principio, ¿no? En APRODE y los que estaban allí, de defender el derecho, más allá de quién lo estuviera aportando, ¿no? En este caso, eh, digamos, ha dado pie. Pero dime, a ver, por ejemplo, Dime, nosotros hemos asumido la representación de la familiar de Mariela Barreto. claro, Nosotros no somos del Grupo Colina, ni estamos defendiendo los actos que Mariela Barreto hubiera hecho como miembro del destacamento Colina o como miembro del Servicio de Inteligencia. Estamos defendiendo su derecho a la vida. sí, sin duda, ahí no hay una discriminación por el tipo de, ¿no? O sea, por el rol que cumplía la persona o sus actividades, digamos, sino ese derecho es lo que se está defendiendo, el derecho a no, a su integridad, a la vida, Ujú. a no ser torturado, a no ser desaparecido, a no ser ejecutado, como Mariela Barreto, que era del destacamento Colina, digamos, ¿no? Entonces, Efectivamente. eso no hacía a ustedes, ni a ti, ni a PRODE, ni al Movimiento de Derechos Humanos, parte del destacamento Colina, como tampoco los hacía parte la defensa de los ejecutados extrajudicialmente en la retoma de la embajada, parte del MRTA. Lamentablemente, por los usos que hay de la comunicación y acaba pues por pervertirse todo esto, ¿no? Por convertirse en propaganda que es usada para debilitar al propio movimiento, para, en fin, para legitimar los propios actos de abuso de poder actuales, por ejemplo, ¿no? O para atacar otras instituciones. Porque, ¿te acuerdas? Bueno, no tengo que recordártelo, obviamente, sino que se utilizaba mucho esto para decir, persiguen a los héroes, ¿no? Se persiguen a los héroes de, ¿cómo se llaman? Los de Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Wanter. Claro, entonces hay algo así como, ¿cómo es posible que puedan perseguir a quienes nos han salvado de grupos subversivos? No, mira, Tergiversando la realidad, digamos. yo conversé con uno de los miembros de Chavín de Wantar, que era jefe de un sector de ellos. Ya estaba él en retiro y era abogado. Incluso comenzamos, él me discutía algunas cosas y dijimos, no nos vamos a poner de acuerdo en esto, por los dos emergentistas que estuvieron en el pabellón I. Y le dije, ¿y Tito? No, me dijo así, no, sobre Tito,
quien tiene que responder es Williams. Él Es lo que sabe, siempre han dicho ustedes. Claro. él sabe quiénes fueron, él sabe a quién autorizó, él lo sabe, doctora. A nosotros que no nos metan. Mira, él mismo me dijo, incluso me dijo, el cuerpo de él no estaba en el teatro de operaciones. Cuando nosotros nos preguntaron, nos dijeron, no, el cuerpo de Tito no estaba dentro de la residencia. Nosotros actuamos solo dentro de la residencia. Su cuerpo de él estaba afuera. La única persona que pudo haber autorizado que alguien ingresara, que lo reingresaran a él, ha sido William Zapata. Que él tiene que decir a quién autorizó, para que ustedes puedan saber quién fue el autor. Sí, claramente, claro, que es algo en que ustedes han aclarado una y mil veces, pero que se sigue tergiversando, ¿no? Como que se estuviera persiguiendo a todos los que intervinieron allí para, digamos, la recuperación de la embajada. Gloria, Pared, estoy súper abusando de tu tiempo, así que te agradezco mucho que nos compartan todas estas reflexiones. Quiero hacerte un par de preguntas finales. Una que tiene que ver más con lo personal, que es, eh, ¿cómo has hecho para compatibilizar toda esta enorme actividad que has desarrollado? Porque ella es legal, es jurídica, pero también es social, es emocional, es de acompañamiento, es de formar parte de un colectivo que ha sido importante en el Perú, como ha sido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como ha sido APRODE. Es decir, hay mucha actividad con tu vida personal, con tu familia, con tus asuntos personales, ¿no? Se me hace difícil imaginarlo, digamos. Eso para la primera, y ahorita te hago con la segunda al final. Bueno, yo he tenido mucha suerte con el apoyo de mi familia, o sea, nosotros tenemos una familia muy unida y la verdad que no hubiera sido posible jamás que yo pudiera tener todo el tiempo para hacer las acciones y actividades que he tenido si no es por mi familia, ¿no? Mis hermanas, mi mamá, mi papá, el apoyo que siempre me han dado, ¿no? O sea, eh, y también el apoyo de APRODE, o sea, yo siempre me he sentido arropada por mi familia y por APRODE. APRODE es parte de mi familia, o sea, yo estoy ahorita de vacaciones aquí en Cusco, ¿no? Estoy, estoy con Liliana, estoy con Susana, que son dos personas de APRODE que las quiero mucho, son también parte de mi familia. Estamos aquí juntas, o sea, yo he sentido siempre ese cariño, ese arropamiento de Pancho, de Liliana, ¿no? De Miguel y también de la coordinadora, ¿no? Eh, recuerdo mucho a Susana Villarán, siempre cariñosa y siempre pendiente de qué pasaba, qué es lo que teníamos que hacer. También pendiente, Pilar Cole, también en algunos momentos me trataba de conversar conmigo para ver cómo iba en lo personal y todo. No, sí, Jenny ahora, ¿no? Eh, yo siempre me he sentido apoyada, siempre apoyada tanto por mi familia como por APRODE, ¿no? Y tengo gracias a Dios, tengo muchos amigos y amigas, sobre todo. Tenemos algunos grupos de amigas que, por ejemplo, la pandemia la hemos pasado juntas, eh, cada uno en su casa, tratando de distraernos con diversos programas de televisión, viendo una película, viendo una cosa, pero siempre acompañada. Creo que he tenido la suerte y tengo la suerte de tener amigas del colegio, de la universidad, amigas que trabajan en movimiento de derechos humanos o que hemos coincidido en algunos momentos y que siempre hemos forjado una bonita amistad y que nos mantenemos cerca, ¿no? Y sí, y mi hijo es mi mayor apoyo, ¿no? Mi mayor apoyo. Qué bacán, ¿no? Tener ese espacio de soporte, de contención familiar, amical, institucional, además en tu caso. Eh, para terminar, también bueno, eres una personalidad en el Perú importante para muchos, además muy querida, pero sigues involucrada en el acontecer, lamentablemente en estos momentos penosos del país, y
Han habido nuevas violaciones a los derechos humanos, han habido nuevas ejecuciones extrajudiciales recientes, ha habido una masacre, así lo ha mencionado Amnistía Internacional, en Puno, también podríamos decir que en Ayacucho. Mi opinión es que estamos ante un régimen autoritario, y bueno, y tiene formas autoritarias, se expresa de formas autoritarias, ejerce la violencia de una manera abusiva, y esto genera nuevas necesidades de auxilio legal para víctimas, detenidos, activistas, ciudadanos que protestan. ¿Cómo sientes para ti y para tus colegas que si es que hay un cambio, si el reto ahora es distinto, en qué es distinto ejercer, ayudar a las personas en el ámbito de la defensa de sus derechos hoy que, digamos, en los años en que empezaste? Bueno, siempre es un reto y han sido, no, diciembre fue muy doloroso, la verdad. O sea, el escuchar los relatos de la gente, las propias personas que me llamaban para decirme, doctora, están bombardeando, están los helicópteros, acá estamos sintiendo bombas, estamos sintiendo, entonces, todo ese drama, esa sensación de inseguridad y terror que se vivió en los 80 y los 90, volvieron a mucha gente que me llamaba y me decía qué es lo que estaba pasando. Y cuando nos comentaron desde la oficina de APRODE en Ayacucho las muertes, dijimos, bueno, actuar, actuar, no podemos ahora, o sea, dejar, estar de lado, simplemente dejar que nadie más se ocupe de eso. Y nos comenzamos a involucrar y fue muy grato saber que habían estos abogados que no pertenecen al movimiento de derechos humanos, pero que por un espíritu de civismo actuaron en ese momento, ¿no? Llamaron a la fiscalía, estuvieron ahí recuperando evidencias y fue muy grato también ver que había una fiscal, la doctora Obregón, Karen Obregón en Ayacucho y la doctora Julio Obispo, que salieron en esos peores momentos. O sea, algo que no pasó ni en los 80 ni en los 90. Ellos salieron y estuvieron ahí y recogiendo evidencias, se metieron a cabitos, estuvieron ahí sacando la información necesaria, ¿no? Para poder saber. Entonces, tú dices, sí, sí hay una manera de cómo esta justicia pueda procesar un acto tan terrible, tan nefasto como lo que ocurrió, ¿no? Y después también que mucha gente comienza a decirte, tengo un video. Ya había pasado desde el 14 de noviembre, ¿no? Desde el 14N tú comienzas a ver que la gente decía, yo tengo el video. La gente, o sea, tengo el video de cómo ha hecho la policía, tengo el video del policía apuntando, tengo el video. Entonces, la gente está como que más eh, atenta a poder tener y recopilar alguna información que pueda servir para estas causas, ¿no? Entonces, yo digo, no va a ser tan fácil como fue en los 80 esconderse, no va a ser tan fácil como en los 90 ganar impunidad. Ahora, no solamente están los ojos de la ciudadanía, sino también la ayuda tecnológica, ¿no? Entonces, es un reto, sí, porque te enfrentas nuevamente a poderes que están ahí inmersos, pero también comienzas a descubrir la gran solidaridad que existe en muchos movimientos, ¿no? Ya, como dicen, o sea, no es solamente el grito de aquí, allá, el mío se acabó. En serio, no es el mismo miedo que antes. La gente tiene miedo, sí, pero no es el mismo terror que se tenía en los 80 y los 90. La gente sí sale ahora a decir qué es lo Claro, que no está es pasando. un temor paralizante. No. Y en esos aparecen como, ¿crees que hay algo así como, después de todo lo sufrido finalmente, porque hay mucho sufrido, hay como capacidades adquiridas, cosas, lecciones que, digamos, desde la defensa legal, el peritaje forense, se han adquirido para bien, para enfrentar estas situaciones? Sí, no solamente desde el movimiento de derechos humanos y de otros abogados que han salido también ahí,
sino también de la propia fiscalía, ¿no? Claro, ves a otros fiscales que no han querido ni siquiera salir de su oficina, pero el hecho de tener y de ver a dos fiscales que han salido y que se plantan frente a las personas que estaban a cargo del control en ese momento y decirle, yo lo voy a revisar, deme usted, le estoy pidiendo que me entregue tal información. Realmente es esperanzador de que las cosas pueden cambiar. Pues nos quedamos con esa mirada esperanzadora respecto de lo aprendido, lo vivido y supongo, espero, más que suponer, que para un mejor futuro para el país, ¿no? Más democrático. Gloria, realmente muy agradecido de contar con tu memoria, con tu experiencia y con tus reflexiones y seguramente que también los que Gracias, nos José escuchan Carlos. van a estar muy contentos. Sigue pasando Gracias lo a ti. bonito en el Cusco. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.